Hola, mi nombre es Vilma Orellana, soy enfermera académico de la Universidad de las Américas. En esta cápsula revisaremos epilepsia en pediatría. Según el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, la epilepsia se define como una condición neurológica caracterizada por crisis de epilepsia recurrentes y no provocadas por desencadenantes inmediatos identificables. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, para definir la enfermedad se deben cumplir con una de estas tres condiciones. 1. Haber sufrido 2 crisis no provocadas con un lapso de más de 24 horas entre cada una de ellas. 2. Haber sufrido 2 crisis con riesgo de sufrir una tercera. Y 3. Por lo menos 2 crisis en un contexto de epilepsia refleja a estímulos. Estos estímulos pueden ser luces intermitentes, ruidos inesperados, micción, exposición al agua caliente, entre otros. La epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo. El 60% de los casos no tiene una causa identificable. La prevalencia es de 10.8 a 17 casos por cada 1.000 habitantes y la incidencia es de 114 casos por 100.000 habitantes al año. La crisis epiléptica se produce por cambios paroxísticos en la despolarización del impulso nervioso mediado por canales de sodio dependientes de voltaje que alteran a los receptores de glutamato, el neurotransmisor encargado de la sinapsis excitatoria del sistema nervioso. Esto genera la sincronización de un grupo de neuronas que envían una gran cantidad de impulsos eléctricos al mismo tiempo, provocando una serie de alteraciones sensoriales y motoras conocidas como crisis, que se manifiestan dependiendo del área del cerebro afectada. La descarga termina por acción de los neurotransmisores inhibitorios. El neurotransmisor encargado de inhibir el impulso nervioso es el GABA. Para iniciar su acción se activan los canales de potasio dependientes de voltaje, que a su vez estimulan a su receptor específico. Cuando los canales de potasio se alteran, no hay acción del neurotransmisor, por lo tanto el impulso nervioso no se inhibe. Etiología de la epilepsia. Genética. Defectos genéticos provocan la epilepsia, siendo las crisis la manifestación principal. Metabólicas o estructurales, secundarias a enfermedades metabólicas o lesiones que involucran al sistema nervioso central, y desconocidas cuya causa no puede clasificarse. Clasificación de las crisis según sus manifestaciones clínicas. Generalizadas. Se inician en la corteza cerebral con distribución bilateral por todo el cerebro. Focales. Se limitan a un hemisferio cerebral. Desconocidas, no se pueden clasificar ni como focales ni como generalizadas. Crisis generalizadas. Tienen compromiso de conciencia y dependiendo del área del cerebro afectada podrán tener diferentes manifestaciones. Tenemos crisis tónico-clónicas, crisis de ausencia, crisis clónicas, crisis tónicas, crisis atónicas y crisis mioclónicas. Crisis tónico-clónica generalizada. Se inicia con pérdida de conciencia, con una fase tónica caracterizada por rigidez, una fase clónica que se caracteriza por movimientos rítmicos repetitivos y espasmos, un despertar desorientado y un estado posictal posterior. Crisis de ausencia. Hay pérdida de conciencia que dura segundos sin recuerdo del episodio posterior. No hay periodo posictal y puede ocurrir una o varias veces al día. Afecta más a niños y se manifiesta a través de interrupción del movimiento, aleteo palpebral, masticación o movimientos de ambas manos. Crisis atónicas. Se produce una pérdida brusca de la fuerza, generando caídas. No hay alteración de conciencia, dura pocos segundos y tiene una rápida recuperación. Crisis mioclónicas. Son contracciones rápidas y breves de los músculos. Se manifiestan como sacudidas rápidas. Implican movimientos de brazos y pies. Y puede haber compromiso de conciencia. Crisis focales. Afectan solo a un hemisferio cerebral, pero pueden evolucionar como generalizadas afectando a ambos. Se dividen en 2 grandes grupos:
crisis focales simples y crisis focales complejas que se diferencian por su compromiso de conciencia. Crisis focal simple: no tiene pérdida de conciencia, presenta alteraciones motoras, sensoriales y psíquicas, y posterior a la crisis puede haber parálisis de tono, que es una paresia focal que afecta principalmente extremidades, el habla, la posición de los ojos y la visión, y dura de minutos a horas. Las crisis focales complejas se caracterizan por tener algún grado de compromiso de conciencia y confusión posterior al episodio. Las crisis desconocidas no representan evidencia suficiente para clasificarlas como crisis generalizadas o focales. Período posictal: es el período inmediatamente posterior a la crisis convulsiva que se manifiesta con compromiso del estado general, cansancio, confusión, cefalea y somnolencia. El paciente puede dormir desde 30 minutos a 2 horas o más. El diagnóstico de la epilepsia es principalmente clínico y requiere de una anamnesis y examen físico detallado realizado por un médico especialista neurólogo. Junto a esto se pueden acompañar exámenes complementarios como el electroencefalograma, imágenes y pruebas de laboratorio. El electroencefalograma grafica la actividad eléctrica del cerebro determinando el lugar afectado y el tipo de crisis. Las imágenes detectan lesiones o alteraciones estructurales que podrían alterar la actividad eléctrica cerebral. Y las pruebas de laboratorio detectan alteraciones metabólicas que podrían provocar crisis epilépticas. El tratamiento de la epilepsia incluye el manejo de la crisis convulsiva, manejo farmacológico de urgencia, confirmación diagnóstica y seguimiento y control del paciente. El manejo de la convulsión es un tratamiento de urgencia que incluye el ABC: vía aérea, posicionar la cabeza y aspirar secreciones; respiración, administrar oxígeno con mascarilla de recirculación; y vía circulatoria, instalar una vía venosa permeable. En crisis de más de 5 minutos de duración, deben utilizarse benzodiazepinas por vía venosa o intraósea exclusivamente en el hospital. Su mecanismo de acción es que aumentan la transmisión del neurotransmisor GABA y además limitan la descarga neuronal. Los fármacos de elección para el tratamiento de urgencia son el lorazepam, que se demora 3 minutos en revertir la crisis, pero su efecto se prolonga hasta por 24 horas, y el diazepam, que revierte la crisis en 1 a 2 minutos, pero su efecto se prolonga hasta por 30 minutos. En la atención prehospitalaria, cuando no hay posibilidad de instalar una vía venosa periférica, se puede utilizar midazolam vía intramuscular o vía oral y diazepam vía rectal. El midazolam tiene un efecto rápido, de 1 a 2 minutos, pero se prolonga solo hasta 2 horas posterior a la administración. Posterior a la crisis, se deben diferenciar situaciones que podrían generar crisis convulsivas, pero que no son epilepsia, como las infecciones o traumas del sistema nervioso central, exposición o ingesta de tóxicos, intoxicaciones con fármacos, fiebre o alteraciones metabólicas o del desarrollo. Se debe derivar al profesional neurólogo a todo paciente que presenta una crisis convulsiva no provocada para confirmar el diagnóstico de epilepsia, y a todo paciente ya diagnosticado para revisar su tratamiento, ajustar la dosis o adicionar un fármaco más. La epilepsia está incluida en el GES y su cobertura va desde el año de vida hasta los menores de 15 años. Los criterios de inclusión son la edad, que la epilepsia no sea refractaria al tratamiento farmacológico, diagnosticada por un neurólogo y que la morbilidad asociada no intervenga con el tratamiento. El tratamiento se inicia posterior a la segunda crisis. Se parte con monoterapia, es decir, un fármaco con ajuste de dosis hasta controlar las crisis. Si estas no se controlan en un periodo de 6 meses, se agrega otro fármaco adicional. Los fármacos antiepilépticos utilizados en pediatría se dividen en primera y segunda línea. En primera línea tenemos la carbamazepina, fenitoína y ácido valproico utilizados para el control de las crisis. Y en segunda línea tenemos el fenobarbital,
clobazam y clonazepam, utilizados como coadyuvantes. El tratamiento quirúrgico está indicado en los casos de epilepsia refractaria al tratamiento. Requiere de la decisión de un equipo multidisciplinario. Se realiza una evaluación prequirúrgica que incluye una evaluación clínica neurológica y del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Requiere también de un electroencefalograma con monitoreo durante y posterior a cada crisis y una resonancia nuclear magnética con protocolo de epilepsia donde hay un máximo contraste entre la sustancia blanca, la sustancia gris y una alta resolución de los cortes 2D y 3D. El tratamiento no farmacológico de la epilepsia es un complemento al tratamiento farmacológico y se utiliza en los casos de epilepsia refractaria, es decir, cuando no se logra manejar la crisis solo con los medicamentos. Entre los más usados tenemos la dieta cetogénica, la terapia de relajación y la terapia conductivo-conductual. Dieta cetogénica. Su objetivo es provocar un estado similar al ayuno que producirá cuerpos cetónicos. Estos cuerpos han demostrado la disminución de las crisis en intensidad y recurrencia. Para esto, la dieta se compone de un alto contenido de grasas, contenido normal de proteínas y bajo en hidratos de carbono. La prevención de las crisis implica cambiar estilos de vida, evitar actividades estresantes, respetar las horas de sueño, evitar el consumo de alcohol y drogas, mantener la adherencia al tratamiento y un apoyo psicosocial y emocional a través de un equipo multidisciplinario. Como manera de prevención, también se deben evitar los desencadenantes de las crisis, como por ejemplo, deportes de riesgo, trabajos que requieran precisión, como la conducción y trabajos en altura, consumo de alcohol y drogas y embarazos no planificados. Para finalizar, los invito a revisar las lecturas complementarias, donde encontrarán mayor información sobre este tema, y a seguir este enlace que muestra un video monitoreo de una crisis tónico-clónica generalizada.